Bem-vindas todas as pessoas, este é o podcast Trajetórias Feministas na Pesquisa. É uma ação do Observatório Caleidoscópio, Coordenação Sul-Sudeste. O Observatório integra o Instituto de Estudos Avançados em Iniquidades, Desigualdades e Violências de Gênero e Sexualidade e suas múltiplas insurgências. O INCT Caleidoscópio está sediado na Universidade de Brasília, com a coordenação da professora Viviane Rezende. Eu sou a professora Margarete Lopes, aposentada da Unicamp, professora convidada do PAGU Unicamp e integrante do comitê gestor do Caleidoscópio. No mês de março desse ano, durante o seminário de celebração dos 30 anos do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU Unicamp, nós aproveitamos a presença de duas importantes pesquisadoras argentinas para conversarmos sobre suas respectivas trajetórias de estudo e pesquisas e o que as atraiu para uma perspectiva feminista da ciência. No episódio de hoje, converso com a professora Ana Maria Franck, que é pesquisadora sênior do CONICET e diretora do Centro de Estudos Farmacológicos e Botânicos da Universidade de Buenos Aires, a UBA. A Ana possui doutorado em Química Biológica pela Faculdade de Ciências Exatas e Naturais da UBA. Além disso, é presidente da Rede Argentina de Gênero, Ciência e Tecnologia. E também é especializada na situação das mulheres na Organização de Ciência e Tecnologia. Ana Franck foi presidente do CONICET, que equivale ao CNPq na Argentina, de 2020 até o início de 2024, quando mudou o governo na Argentina. Muito bem-vinda. Ana Franck, um prazer enorme ter você aqui no nosso podcast do Caleidoscópio, no INCT Caleidoscópio, e gostaria de conversar um pouco com você sobre a sua experiência recente como presidenta do CONICET da Argentina. O CONICET equivale ao nosso CNPq aqui no Brasil. Gostaria de saber se você puder falar brevemente, né, das características do CONICET, dos desafios e principalmente das inovações, das propostas que você, como uma mulher, assumiu uma presidência dessa instituição, que é a Agência de Fomento, y aquí en Brasil nós ainda no tivemos una presidenta del CNPq. Bueno, el CONICET es un organismo que tiene 66 años, que fue fundado por un premio Nobel, Bernardo Hussein, y que en estos momentos está alcanzando casi las 30.000 personas en él, de las cuales 12.000 son investigadores e investigadoras, otros 12.000 son becarios o becarias, pueden ser doctorales o postdoctorales, alrededor de 3.000 forman lo que llamamos la carrera del personal de apoyo, técnicos y profesionales, y alrededor de 1.500 personal administrativo que hace toda la gestión. El CONICET está en todo el país, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, desde Mendoza hasta Buenos Aires. Tenemos más o menos 310 institutos, muchos de ellos compartidos con las propias universidades, pero por supuesto, como casi todo en Argentina, todo está mucho más desarrollado en el centro, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, las provincias de Córdoba, Santa Fe y algo en Río Negro, una de las provincias patagónicas. El CONICET, a diferencia de muchos países del mundo, tiene muchas mujeres investigadoras. Estamos alrededor del 53%, pero podemos hablar de hace 30 años ya había más de 40% de mujeres investigadoras y tenemos alrededor de 60% de becarias. Entonces, ¿por qué estamos hablando de problemas de género si tenemos tantas mujeres investigadoras? Bueno, esa pregunta nos la hicimos hace casi 30 años con Silvia Cochen y Diana Mafía, que creamos una red de género, ciencia y tecnología, y empezamos a mirar dónde estaban las mujeres en el CONICET. Había muchas, pero ¿dónde estaban? Y estaban en las categorías más bajas de lo que nosotros llamamos la carrera del investigador, que empieza con investigador asistente y llega a la más alta a investigadora o investigador superior. Y estaban en las categorías más bajas y no estaban presentes como directoras de institutos. En estos 66 años yo fui la segunda mujer presidenta del CONICET.
Y el directorio del CONICET, que coordina y dirige el CONICET, conformado por 8 personas, cuando yo llegué había una sola mujer. Entonces, sabiendo mucho de los temas, tratando de saber muchos de los temas que dificultaban a las mujeres en su carrera, no tanto en su ingreso, porque ingresaban masivamente, salvo en ciertas disciplinas que podemos hablarlo luego. Entonces, ¿qué les pasaba en la carrera? ¿Por qué no tenían el mismo desarrollo que un varón? Y bueno, por supuesto, al igual que en muchos otros países del mundo, uno era el tema de cuidados. El tema de cuidados, si siempre lo supimos, la pandemia nos lo demostró, porque a nivel mundial baja casi un 20% el protagonismo de las mujeres en los trabajos científicos, porque además de ir a buscar los niños a la escuela, ahora tenían que dirigir la educación de los niños y las niñas. Pero no solo eso, en nuestras sociedades cada vez más envejecidas y con estados no presentes, el tema de las personas mayores también recae mayormente en las mujeres. Todo esto, de alguna manera, dificulta el tiempo que uno puede dedicar a su carrera. De hecho, el Ministerio de la Mujer en la Argentina hizo un estudio de cuántas horas al día dedicaba una mujer a las tareas de cuidado, ya sea cuidado del hogar o cuidado de menores o mayores. Eso cambiaba por grupo económico, el grupo económico más bajo, más tiempo, pero si miramos las mujeres de clase media, que en general son las investigadoras, alrededor de 3 horas diarias estaban dedicadas a eso. Además, se les dificulta, por supuesto, la posibilidad de becas o pasantías en el exterior. En ciertas carreras se les dificulta hacer campaña, o sea, ir a buscar muestras o a ir a un yacimiento, etcétera, etcétera. Ir a un congreso, a una reunión científica, todo eso estaba más complicado para las mujeres. ¿Qué pudimos hacer en estos 4 años, de los casi la mitad estuvimos en pandemia? Sí. Entonces, lo que pudimos hacer es empezar a insistir con el tema de lugares para el cuidado de niños y niñas menores. Hablando ya no solo de los niños y las niñas de las mujeres, sino también de los varones, porque la idea nuestra es que tenemos que empezar a separar el tema de la maternidad y el maternaje, el cuidado, porque si no, estamos siempre, parecemos una organización religiosa, ayudando a la mujer que tiene que hacer tal tarea, la ayudamos a que haga esa tarea, no a que la comparta. Entonces, la idea es esto: si uno inaugura un jardín de infancias y ya no más un jardín maternal, porque las palabras pesan, uno dice, bueno, es para las mamás y los papás. Hablamos de los encargados de los niños o las niñas. Entonces, insistimos con ese tema, insistimos con el tema de los lugares de lactancia para que las madres pudieran, las que querían, por supuesto, continuar con su alimentación de los y las bebés. Los becarios y las becarias no tenían un suplemento salarial para poder pagar en lugares donde no teníamos todavía jardines, un lugar de cuidado, y otorgamos eso y tratamos de seguir avanzando. ¿Solucionamos todo? No, para nada. Pero hacer estas cosas hace que otras personas demanden. Fíjense que el jardín que construimos desde cero era un lugar en la Patagonia Argentina, se llama Puerto Madryn, que tuvo un jardín, y una vez a un gobernador le dijo no tiene por qué estar acá, y se lo llevó. Entonces las mujeres de ahí siguieron insistiendo, acá hubo y tiene que haber un jardín. Cuando el director de ese lugar me vino a ver, empezábamos la pandemia, le digo, lo vamos a hacer. Y me dice, pero el directorio del lugar no está de acuerdo. Y a mí qué me importa, le contesté. Y ahí lo hicimos, en un lugar precioso, mirando al mar, etc. Y ahí estuvieron el día de la inauguración los pequeños usuarios, las mamás, y las mamás ya que no lo necesitaban, pero que habían peleado por ese lugar. Y ellas eligieron el nombre, y fue el nombre de una educadora del lugar,
que había educado a muchas de ellas en la escuela primaria y secundaria, una señora de casi 90 años, con una lucidez impresionante, nos retó a todos. Bueno, eso era una cosa. Después, cada lugar que se construía, decían, bueno, ¿dónde está el lactario? Si hay un jardín maternal en la universidad, que nuestras investigadoras puedan también usarlo, etc. En el tema de cuidados avanzamos por ahí. Existe um movimento mais forte na Argentina sobre a questão de licença paternidade? La licencia por paternidad es muy para corta. Para los hombres y para las mujeres. Sí. Depende de la actividad, primero, depende de la actividad. Hubo una ley que espero que se cumpla. Cuando en la Argentina se legaliza el aborto, se vota otra ley que se llamó Ley de los 1000 días, algo por el estilo, para justamente proteger a la infancia durante esos 1000 días, y lo que hace era que iba aumentando año a año la licencia de maternidad y de paternidad. Por ahora depende de la actividad. En CONICET es de 15 días nada más. ¿Para hombres y mujeres? No, para mujeres es 100 días. Ah. Para mujeres es 100 días, para hombres son 15 días. Lo que pasa que en ciencia, no científica, todo el tiempo que dejamos de estar, la carrera se va atrasando. No es lo mismo que uno trabaja en una oficina, vuelve, abre el escritorio y sigue trabajando. Claro. En ciencia, entonces, lo que necesitamos es que las licencias se sumen, por lo menos. Eso es lo que necesitamos, licencias por paternidad y por maternidad. El otro tema que nos importó muchísimo y que está oculto es el tema de la violencia laboral, de género y el acoso. Todos los acoso es o asedio. El acoso también. Algo que circula por los pasillos, pero que no se habla. A partir del movimiento feminista mundial y en la Argentina, movimiento que se llamó Ni Una Menos, Ni Una Mujer Muerta Más, el tema empezó a avanzar, y aún en el propio CONICET, y se crea observatorios de violencia laboral y de género. Había muy poquitos cuando yo llegué y los multiplicamos en todas las provincias. Porque si es difícil hacer una denuncia en Buenos Aires, en una ciudad pequeña es mucho más difícil, porque todos se conocen. Y si la joven o no joven, también el varón, ¿no? Porque quiere cambiar de lugar de trabajo, muchas veces no hay otro lugar de trabajo en un lugar pequeño. Entonces eso permitió, y también un momento de democracia más relajado, abrir una puerta donde aparecieron cosas muy complicadas y nosotros apoyamos las denuncias que hacían los damnificados. Y no solo la apoyamos, las burocracias con todos lados son resistentes al cambio, ¿sí? Entonces la denuncia estaba, pero no avanzaba. Entonces yo todas las semanas llamaba, abogado, ¿qué pasa con tal denuncia? No, es secreto de sumario, te pregunto si avanza, no que me digas qué está pasando, si avanza, y así nosotros cesanteamos 3 investigadores del más alto rango, que acudieron, hicieron cosas horribles. Algunos obligaron a sus otras becarias a que nos escribieran diciendo que él era maravilloso y que la otra persona que denunciaba, ¿no?, etcétera. Porque la idea nuestra, ¿cuál es? Prevenir, por supuesto que prevenir, porque cuando una becaria o un becario tiene que irse a otro lado, cambiar de tema de tesis, cambiar de director o directora, eso implica una pérdida de un montón de tiempo y en general perdemos a esa persona. Ese fue el tema de las denuncias. Para prevenir, otra cosa que hicimos, cuando uno se presenta a pedir una beca, presenta un director o una directora. Ahora, si ese director o directora tiene denuncias, al menos 2 denuncias, no puede ser director o directora, ni de un becario ni de un investigador. No se puede presentar a dirigir un instituto. No se puede presentar
a ser jurado dentro del CONICET. De todas maneras, de ir como disminuyendo estas situaciones. La otra cosa que hicimos es que todos los jurados tenían que tener equidad de género. No podían ser todos varones los que evaluaran e hicieran preguntas como ¿qué opina tu marido de que te estés presentando para ser directora de un instituto, por ejemplo? Y esta equidad de género también tiene que estar en las comisiones que evalúan a los posibles becarios, posibles investigadores, etcétera, etcétera. Eso en algunas disciplinas no lo podemos conseguir porque no hay suficientes mujeres. Eso nos pasa en informática, en física, en algunas disciplinas todavía eso nos cuesta. Entonces con eso estuvimos trabajando fuertemente. La otra es, hay una ley en la Argentina, se llama la ley Micaela. Micaela es una joven militante política y militante social que fue asesinada, un femicidio, y la lucha de sus padres y del movimiento feminista hizo que hubiera una ley que obliga a todos los funcionarios del Estado a hacer un curso sobre violencia laboral y de género. Nosotros lo instituimos. Ahí se escuchan cosas horribles. Por ejemplo, un director dice, si yo no mato a mi becaria, ¿por qué tengo que hacer este curso? Si yo no maté a mi becaria, ¿por qué tengo que hacer este curso? Sí, se escuchan esas cosas. Bueno, nosotros en el CONICET además obligamos a las y los jóvenes que tienen aprobado su ingreso a la carrera para presentar los papeles, también tienen que hacer este curso. Porque ¿Cómo es ese curso? El curso está armado con profesores y profesoras de una universidad, la Universidad de Quilmes, y se empieza a hablar del tema de las relaciones de género, de violencia de género, especialmente en los lugares de trabajo. Hay un curso corto para los más jóvenes, pero para los que tienen los cargos más altos es un curso de muchas horas con talleres donde se interactúa y ahí aparecen cosas complejas. Entonces eso también lo obligamos. Por otro lado, el propio movimiento feminista hace que haya mucho más demanda de discutir estos temas. En los propios institutos, donde se arman comisión de género, qué pasa con la violencia, todo ha empezado a moverse, de alguna manera, para que esto, por lo menos, no sea tan terrible. No, nadie dice que lo va a eliminar totalmente, pero con eso estamos trabajando fuertemente. La otra es el tema de las evaluaciones, porque lo que te dicen todos es, la ciencia es meritocrática. Vos publicaste tantos papers, el otro publicó tantos papers y ya está, acá no hay discriminación. Por supuesto que uno no tiene las mismas condiciones. Entonces, hemos hecho primero documentos que se bajan a las comisiones. Las comisiones son bastante duras para cambiar esos permanentes requisitos. Entonces estuvimos trabajando fuertemente con las comisiones. El último año trajimos a todos los integrantes de las comisiones a la ciudad de Buenos Aires y los tuvimos un día entero trabajando sobre las pautas y qué pasa a una mujer si nosotros hacemos un informe cada 2 años, si en estos 2 años tuvo un hijo, qué le pasa si se tuvo que mudar por violencia de género en su casa, ¿no? Empezar a tomar todas estas situaciones, eso hay que seguir trabajándolo permanentemente porque cuesta mucho que varones y mujeres acepten estas pautas para poder evaluar. Eso creo que es el lugar más complicado para poder entrar. Estuvimos trabajando muchísimo, estudiando desde la gerencia de evaluación las trayectorias de las mujeres, cuando entraron, si entraron en tal época, a qué lugar pudieron llegar, si entraron en tal otro momento, pudieron llegar. Lo que conseguimos es, por ejemplo, nosotros teníamos alrededor del 25% de directoras de institutos, ahora tenemos un 40%. Había una sola mujer en el directorio de CONICET, ahora hay 3. Porque 4 de los lugares del directorio lo votan sus propios colegas.
pero hay áreas que las mujeres ni siquiera se presentan, ¿no? Porque no se sienten cómodas, no se sienten, o sienten que es una tarea más a todas las tareas que ya tenían. Entonces, eso es un lugar a seguir trabajando. El otro tema importante no es el CONICET, sino cómo ser presidenta de una institución grande en un gobierno que se decía feminista y el gobierno de los científicos, y uno iba a una mesa donde había 10 personas y había una mujer, y esa mujer en general era la flor que estaba ahí para disimular, pero que ni siquiera le daban la palabra. Y eso es una discusión permanente que cuesta mucho, que se necesita mucho de la sororidad entre las propias mujeres, de exigir, acá no puede no haber mujeres. Yo recuerdo una vez estábamos inaugurando un instituto muy grande de la Universidad de Buenos Aires y habían armado todo un lugar, ninguna mujer. Entonces empezamos muy fuerte la discusión, pusieron algunas mujeres y el rector de la universidad me dice, ¿qué más quieren? Entonces yo lo miro y le digo, una rectora. La Universidad de Buenos Aires nunca tuvo rector. Se puso rojo y me dijo, eso es cuestión de las elecciones, lo que votan ustedes. Pero esa situación es de conflicto permanente, Hay fotos que lo muestran, es una vergüenza. En la Argentina hay 60% de estudiantes universitarias, hay 11% de rectoras. La universidad más grande, la Universidad de Buenos Aires, nunca tuvo una rectora, la de La Plata tampoco, Córdoba sí. Entonces, llegan, ahora es como para las presidencias, ¿no? Llegan a ser vicerrectoras. Ahí hay bastante, pero después el salto a ser rectoras es muy difícil, muy difícil. Uno ve, las fotos realmente muestran nada más representativo que una foto de esos lugares. Y uno mira, y aparte hay una cosa cuando uno les dice y te contestan, no me di cuenta, digo, eso es lo peor. Porque si lo haces a propósito, pero si no te diste cuenta, es que lo tenés tan internalizado, este tema de que no tenemos que estar, que es así. Ahora estamos peor, ahora hemos retrocedido muchísimo. Pero claramente que el cambio es cultural, pero todas las reglamentaciones, todas las leyes que se pongan siempre ayudan un poco a avanzar. E agora, como terminou a sua gestão no CONICET? Mi gestión terminó cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández, porque era la presidencia de CONICET es un cargo político. Mi orgullo que terminó con la mayoría de los empleados administrativos son los que trabajan en el edificio, haciendo un homenaje. Me entregaron un hermoso libro que se llamaba Un viaje colectivo, porque hay un libro de Carl Sagan que dice que es un viaje individual. En cambio el mío fue un viaje individual y colectivo, hablando de todas esas cosas. Ahora, por supuesto que vino un presidente que es todo lo contrario, además de un tema de expulsión de la gente en general y de ciencia y tecnología en particular, una disminución fuerte del presupuesto, etcétera, etcétera, que afecta obviamente a hombres y mujeres, eso no hay ninguna duda. Pero cuando se empieza a dudar, cuando con el salario no se puede pagar la ayuda para cuidar un niño o una niña, en general la que deja es la mujer. Muitíssimo obrigada, muitas graças por compartilhar com todas nós do INCT uma experiência tão importante e tão desafiadora como essa de dirigir uma agência de fomento que é fundamental para a pesquisa, para ciências, para a produção do conhecimento na Argentina. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Este podcast é uma produção do Observatório Caleidoscópio, coordenação Sul-Sudeste do INCT Caleidoscópio, Instituto Nacional de Estudos Avançados em Iniquidades, Desigualdades e Violências de Gênero e Sexualidade e suas múltiplas insurgências, sediado na Universidade de Brasília.
é um projeto do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O roteiro, entrevista e locução é de Margarete Lopes, com o apoio de Carla Bessa. A edição de Maion Elme da Silva. A vinheta, Luiz Moreto e Carla Bessa.